Carolina Gómez, de sexto primera comunicación de la Escuela Secundaria 7. Estoy con mi compañera Agustina Jiménez. En nuestro ciclo de vivos, cómo nos cambió la pandemia. ¿Qué venimos haciendo? Se propone charlar con empresarios, trabajadores, emprendedores y profesionales para saber cuáles fueron las situaciones por las que atravesaron durante la pandemia y sobre todo qué hicieron para sobrellevarla. El día de hoy invitamos a José Luis Brusone. Él es sociólogo. Bueno, una de las primeras preguntas que tenemos es ¿cómo crees vos personalmente de cómo afectó las restricciones, no solo las restricciones, sino también toda la situación que todos vivimos a la sociedad en sí? Bueno, buenos días, primero, felicitaciones por la iniciativa. El cambio y la afectación fue profundo. Creo que hay que remontarse como 100 años para atrás como para ver un terremoto tan grande en la vida social, económica y política del planeta prácticamente. ¿Cómo afectó? Y afectó primero con la sorpresa de una enfermedad que no tenía cómo combatirse desde el sistema sanitario en el mundo, y la única forma que encontramos de morigerarla fue aislando a la población. Aislar a la población significa que la población deja de producir como lo estaba haciendo, con lo cual la economía se cae, se resiente, y hay gente que queda sin ingresos, lo cual, encerrado y sin plata, evidentemente empieza a haber afectaciones de tipo anímica, psicológicas. Lo cierto es que fue, a mi criterio, el único camino posible para salvar todas las vidas que se pudieron. La verdad que los países que reaccionaron tarde ante esto pagaron un costo altísimo en vidas humanas y tampoco pagaron un costo menor en términos económicos, por lo cual las restricciones afectaron tanto al que tomó medidas rápidas como al que dejó que todo siga, los afectó prácticamente de la misma manera. Yo lo que me parece que es como para esperanzarse y para decir, bueno, esta vez la humanidad se anotó un punto a favor, es que en menos de 2 años hubo una vacuna que llegó a prácticamente todo el planeta. No es cierto que a todo el planeta, porque hay países donde prácticamente no hay nadie vacunado, pero en otro momento la humanidad tardó muchísimo en descubrir la cura a pestes anteriores, como pudo ser la gripe española o la viruela negra hace más de un siglo. Esta vez se reaccionó rápido. Hubo una serie de dibujos animados hace unos años que se llamaba Evangelio, y en la publicidad decía: Dios ha decidido otra vez exterminar a la humanidad, como en el diluvio que cuenta la Biblia, pero esta vez la humanidad resistirá, y la humanidad se pertrechaba y se preparaba como para combatir contra una especie de azote divino que venía a exterminarla. Creo que esta vez pasó algo parecido. La humanidad pudo reaccionar a tiempo y hoy estamos tratando de recuperar esa normalidad que se perdió en principio de 2020. Bueno, ya los nombraste, pero ¿qué síntomas crees vos que aparecieron y que en algunos casos todavía no se ha podido superar, digamos? A mí lo que más me llama la atención es el poco aprovechamiento que hicimos de la pandemia para modificar cosas que odiábamos antes de la pandemia. Y en el momento en que tuvimos la oportunidad, por el contrario, volvimos a trabajar desesperadamente por recuperar esa normalidad, entre comillas, que habíamos perdido. Y me refiero fundamentalmente a un esquema muy desigual de redistribución de la riqueza en el mundo. Esto lo consolidó mucho más, lo exacerbó, esta desigualdad entre países ricos y países pobres. Y al interior de los países me parece que pasó algo parecido. Si algo quedó en evidencia en un país como Argentina, es que mucho más que pobreza hay una desigualdad muy preocupante. Ahí descubrimos, o muchos descubrieron, que prácticamente la tercera parte de la población vive al día, vive
de lo que juntó como cartón, de la changa que cobró a la tarde, de una pensión que es mínima. Parece que muchos lo descubrimos en ese momento, hay un 33% o 40% de población que no tiene una certeza de cómo resolver el mes, la semana, el año, no tiene un horizonte por el cual apostar a mejorar su vida y la de las generaciones que vienen. Y me parece que la pandemia, en vez de abusar el ingenio para ver cómo lográbamos que esto sea un poco más vivible, por el contrario, lo consolidó, y hasta ahora lo que venimos haciendo es tratar de recuperar aquella injusticia que ya teníamos. Me parece que eso fue una pérdida de una oportunidad. No nos volvimos más, nos volvimos más diurnos de prepo, porque había que encerrar a la población por lo menos 12 horas y que elegimos la noche, sabiamente, pero estamos desesperados por recuperar esa noche que en términos económicos, sociales, psicológicos, no es lo más eficiente, lo más eficaz para una sociedad. Los países más desarrollados del mundo viven mucho más de día de lo que vive en Argentina. Hacer un esquema más justo, más eficiente y relanzar una nueva normalidad sin aquellas cosas que nos hacían mal. Pero bueno, es lo que hay. Digamos que no aprendimos nada después de todo esto que hubo. No, yo creo que sí, aprendimos. Yo estoy sorprendido con el resultado electoral de la última, de hace 2 semanas. Me parece que sí aprendimos. La gente tomó mucha más conciencia de su propia situación y de la situación en la que está el país, la sociedad, y ha elevado su demanda. Me parece que la forma en que se manifiestan hoy los reclamos no se conforman con propuestas demagógicas, no se conforman con promesas que ya desde el vamos se ven que no se van a cumplir, y la gente sigue buscándole la vuelta. Y lo que aprendimos también es encontrarle la vuelta a las cosas, como lo hicieron ustedes acá con este estudio. La verdad que cada uno fue resolviendo con lo que tenía. Surgieron millones de emprendimientos de gente que hace comida en su casa y la vende como puede por internet, de gente que agarraba una lata, la pintaba, la decoraba y la convertía en un adorno y también veía cómo la podía colocar. Vimos muchos que probaron varias cosas y bueno, iban viendo qué les funcionaba mejor para poder sobrevivir durante la pandemia, digamos. Y acá yo creo que cumple un rol fundamental las redes sociales. Sí. Justo el otro día hicimos una entrevista también que nos decía que las redes sociales fueron como la salvación o la salida de muchísima gente. Del no poder vender porque justamente alquilaba el local y no le entraba la misma plata, a tener que mudarse a su casa y bueno, lo único que nos queda son las redes sociales y bueno, vender con las redes sociales y hacer lo imposible para sacar la plata que sacábamos antes en un local, ahora desde casa, por ahí con más comodidad, pero también con la cosa de, por favor, necesito llegar a fin de mes. Sí. Yo, otra de las cosas que a mí me parece muy para resaltar de la pandemia, de esto se habla mucho menos, ¿no? Pero fue un laboratorio de experimentación social muy importante. Ustedes imaginen que cosas que eran absolutamente legales, absolutamente legitimadas socialmente, de repente se volvieron nocivas para la salud. En mi caso, además de sociólogo, o antes que sociólogo, tal vez por las horas que le dedico, soy gastronómico. Y soy concejal, bueno, hago muchas cosas diferentes, entonces tengo la oportunidad de ver el prisma desde diferentes lugares, ¿no? Una persona que tenía un local gastronómico pareció que de la noche a la mañana se volvía el enemigo público número 1. Entonces, su medio de vida pasó a estar ilegalizado, por lo menos para brindar un servicio de comida en su lugar. Yo creo que eso uno lo puede asociar con otros momentos de la historia de la humanidad, donde por ejemplo el cannabis o el alcohol eran sustancias legales y de repente por circunstancias sociales, culturales, políticas se ilegalizaron. Entonces el que producía alcohol pasó a ser un delincuente. Las películas que uno ve de la mafia norteamericana, italiana, lo que ve es gente que hasta ese momento producía un producto que se vendía en el mercado
y de repente le dijeron eso no se puede más y lo siguió haciendo de forma ilegal. Esa situación que uno vive con actividades que de repente quedan del otro lado de la línea que divide lo que es legal de lo que es ilegal, me parece que todavía no se ha analizado suficientemente, y no se ha analizado suficientemente cómo lo experimentó el sujeto al que afectó. Sí, porque tendría que tomar una decisión si querer seguir con eso o tener que empezar de nuevo de cero, con otra cosa diferente. Exactamente, y también nos tiene que hacer reflexionar como sociedad que lo que es legal y lo que es ilegal no obedece a una causa natural, eterna, bíblica, religiosa, lo manda Dios, no, es un consenso al que arribamos socialmente entre todos en función de muchos parámetros, pero un día estás de este lado, un día estás de aquel. Hay momentos en que quedas del otro lado de la ley sin saber demasiado qué es lo que está pasando, por ejemplo, con en algún momento la legalización de la interrupción del embarazo, que llevó gente presa hasta hace unos años y hoy por hoy es una actividad reconocida legalmente, y lo mismo que va a pasar con la legalización de distintas sustancias. Entonces, lo mejor me parece que nos puede pasar es tener la cabeza muy muy abierta y entender que esto tenemos que hacerlo, digamos, de la forma que nos convenga a las grandes mayorías. A algo porque puede ir cambiando con el tiempo. Entender que las cosas no obedecen a causas naturales, sino sociales. Bueno, justo te íbamos a preguntar sobre las conductas que había traído la pandemia. Sí. ¿Y cuáles te parece que se quedaron? Y es probable que el distanciamiento social sea para siempre o por muchísimos años mayor al que teníamos antes de la pandemia. Es probable que la forma de saludarse sea de ahora en más un poco más distante. Hábitos como la sanitización de las manos, ese tipo de cosas va a estar, la ventilación en lugares cerrados se va a quedar. Y tal vez el compartir como antes compartíamos con mucha gente, a lo mejor ahora reducir un poco. Mira, yo viajo habitualmente a la provincia de Santiago del Estero y yo he visto, siempre no entendía por qué, que en el momento de cebar mate, de compartir una ronda de mate, la persona que está cebando echa un chorrito de agua caliente sobre la punta de la bombilla y lo seca con un repasador. Y te entrega ese mate sanitizado, pero eso no desde ahora, desde hace años. Y en algún momento que averigüé, me dijeron que venía de una epidemia de, creo que de tuberculosis, o no me acuerdo de qué enfermedad, que les quedó el hábito de protegerse, digamos, sanitizando la bombilla. Así que, si ese tipo de hábito en esa provincia quedó desde hace 70, 80 años hasta ahora, es probable que a nosotros nos queden muchas cosas que... Y para mí fue muy raro el estar y ver tanta gente, y no simplemente ver tanta gente, sino ver tanta gente sin barbijo. A mí la gente que miraba, yo cuando venía con un amontonamiento de gente, me subía el barbijo. Los chicos te miraban así. Bueno, yo decido cuidarme, pero para mí, lo personal, fue como bastante medio chocante. De 1 año y medio sin salir de casa, sin juntarnos con muchos amigos, por ir a buscar algún grupito de 10, 20... Ahora, ayer eran como 1000 personas y todos sin barbijo, fue medio chocante. Sí, y encima se combinó con una comunicación medio deficiente de las medidas que van a regir a partir de octubre, ¿no? Se comunicó... En realidad la gente lo entendió mal, porque fue bastante claro. Se dijo, el 1 de octubre va a haber estas nuevas medidas y la gente se creyó que era hoy mismo y... Sí, el tema es que hace varios años ya que la verdad no es la que es, sino la que el titular de un medio gráfico o un zócalo de televisión dice. Entonces, si la televisión dice se elimina la obligación de usar barbijo, es todo lo que va a ser verdad ese día, ¿no? La letra chica, digamos, la va a leer muy poca gente y muy pocos comunicadores se van a encargar de los detalles. Se van a quedar con que se eliminó el barbijo y la gente va a entender que ya está. Ayer fue como si de repente se hubiera terminado la pandemia y estábamos normalmente. Sí, yo no estuve, pero vi fotos y todo y dije, bueno, esto parece una locura. Sí que nos agarra en un momento bastante aplanado de la curva, pero espero que no produzca un rebote preocupante. Sí. ¿Vos qué diferencias notás
del año pasado, pandemia, todos encerrados, sin poder ir a la escuela, a este año que ya están mucho más flexibilizados. Y también, ¿qué cosas para vos se debe replantear la sociedad hoy día? El cambio fundamental entre el año pasado y este, hay una mayor actividad económica, prácticamente la totalidad de las actividades están normalizadas. Si no hay un movimiento mayor es justamente porque falta el circulante necesario que a nuestra economía argentina la mueve el consumo, y bueno, la gente tiene poca plata, o en relación a lo que valen las cosas hay poca posibilidad de consumir. Creo que eso se está atendiendo y se va a empezar a morigerar pronto. Me parece que con respecto al año pasado estamos en una situación absolutamente diferente. Ha quedado cierto temor en alguna parte de la población más vulnerable porque tiene algún factor de riesgo, o por la edad, o por alguna comorbilidad, pero la verdad que estando la mayoría vacunados con el esquema completo, uno ve que hay cierto relajamiento y una propensión, digamos, a recuperar actividades que se habían perdido. En ese sentido, creo que este 2021 es absolutamente diferente, o el fin de este 2021 va a ser absolutamente diferente a lo que fue el fin de 2020. Hay mucha más certidumbre, hay más confianza y hay menos temor. No me acuerdo, la segunda parte de la pregunta es ¿qué cosas crees que la gente, la sociedad debe replantearse después del año pasado? Y creo que es un poco lo que les dije antes. Nosotros tenemos un país muy rico y muy injusto. Tenemos todas las posibilidades para convertirnos en una sociedad desarrollada, y uno de los indicadores del desarrollo es la igualdad entre la gente. No es solo el crecimiento económico o el poderío económico de un país, sino la menor distancia que hay entre quienes más tienen y quienes menos tienen. Y me parece que a eso nos seguimos desatendiendo, seguimos consolidando un sistema muy, muy injusto, donde hay gente que no tiene oportunidad de prácticamente nada y hay otros que viven en un nivel de vida europeo. A mí me parece que eso es lo hacia donde tenemos que ir, porque eso no es que va a levantar el nivel de vida de los de abajo a costilla de los de arriba. Eso es una falsedad. Eso a la larga, a la corta en realidad, beneficia a todos, a los de arriba inclusive, porque van a ser líderes de una sociedad mucho mejor y que va a significar una plataforma de lanzamiento para ingresar al mundo muchísimo mejor de la que tenemos ahora y más estable, porque esto, si sigue así, es un polvorín que puede estallar en cualquier momento. Nadie sabe qué chispa puede enardecer los ánimos de la gente que aguanta tanto. Sí, totalmente, como decís vos, el año pasado se notó mucho la desigualdad, más que nada económica que hay. Por ejemplo, no sé, que un país no tenga muchos respiradores y que venga una sola persona y te done así, 20, 30. Sí. Y vos decís, pero pará, ¿cómo tenés? Pudiste comprar más respiradores de los que un país puede tener. Claro. Entonces, bueno. Y lo más llamativo es que los que menos tienen son los que más se ayudan entre ellos. Por ahí que Sí. ha pasado, en la pandemia yo creo que ha pasado mucho eso. Sí. De los propios trabajadores apoyándose entre sí y mucha gente por ahí dejándolo de lado. La verdad que el pueblo argentino es una maravilla, la Sí. forma en que responde a los problemas, generando soluciones nuevas y cada vez abusando más del ingenio, es asombroso. Yo, la verdad, en ese sentido, creo que tenemos que felicitarnos por eso. Es cierto, las estrategias de solidaridad en barrios populares son mucho más fuertes que las que uno encuentra en la clase media. Bueno, y ahora dejando de lado todo el tema de tu profesión, te preguntamos a vos cómo viviste la pandemia. Y yo la verdad no estuve encerrado un solo día. La verdad, todas las actividades que desarrollo fueron consideradas esenciales, Claro. con lo cual, bueno, en la parte económica privada, digamos, cerrar el restaurante significó tratar de fortalecer mucho el envío a domicilio. Con lo cual no solo iba a trabajar en el mismo horario, sino que además tenía que hacer yo el reparto para reforzarlo, con lo cual pude circular por una ciudad desierta. O sea que vi cómo la gente se encerró y obedeció las restricciones, pero yo no pude hacerlo nunca, no tuve la obligación de hacerlo nunca. La verdad, a mí me sobrecargó de tarea,
porque además como concejal tuvimos que lidiar con una situación absolutamente novedosa y tratar de dar respuestas nuevas a una situación nueva, con lo cual nos puso a trabajar y a innovar lo más posible. Y como sociólogo fue un laboratorio impresionante, una, digamos, avidez por enterarme de lo que estaban haciendo en el resto del planeta, no sé, como casi una adicción a consumir noticias y análisis de todos lados para monitorear, volverme experto o tratar de volverme experto en términos médicos que desconozco, en qué es una ANR mensajero, qué es un virus, que no tenía la menor idea cuál era la diferencia con una bacteria. Bueno, la verdad fueron años para mí muy, muy intensos. Difícilmente me olvide de 2020 y 2021 en el resto de mi vida. Creo que a todos nos va a pasar igual. Sí, no nos vamos a olvidar de la pandemia y bueno, igual nos falta todavía, no sabemos qué puede llegar a pasar. Es cierto, no lo demos por terminado esto porque sería un error muy grave. Sí. Así que bueno, parece, Carlos, no tenés ninguna otra pregunta. Podemos ir cerrando, te agradecemos mucho por tu luz, muy interesante. La sociología es una materia, por lo menos para mí, muy interesante, que estudia, es más, como decís vos, abarca todo, y con esto de la pandemia abarcó desde la salud hasta el comportamiento de la sociedad, todo. Así que bueno, muchísimas gracias por venir a visitarnos y nada, nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias por la invitación, estuvo muy muy interesante para mí también. Entrenle a la sociología. Es una disciplina que tiene mucho más trabajo que empleo, pero igual da satisfacciones morales, por lo menos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y nos pueden seguir en Instagram, en FM Comercial. Está bueno, eso es más trabajo que el